Mentre fem el canvi de ponent, jo sí que he de portar, una mica la meva feina és portar tot el que van dient els nostres ponents, tant l'Helena com el Rafael com ara el Jaume, al món mèdia. Rafael feia la promesa de no mencionar Carmina Remienta, que és l'exemple clàssic que a tothom ens ve al cap quan parlem d'un model de distribució diferent. Bé, Mèdia ha tret una acció preparatòria amb una data límit del proper 6 de setembre, encara us podeu preparar, per nous models de distribució. Això és molt important perquè tots aquells que coneixeu el món mèdia sabeu que tenim línies de finançament per desenvolupament, per distribució, exhibició, formació, etc. Aquesta acció preparatòria és una cosa diferent. M'agradaria llegir-vos, perquè penso que és molt significatiu, el que són els objectius d'aquesta acció preparatòria. Millorar i expandir l'audiència global de films europeus, informar els mercats i les autoritats locals dels canvis que podrien millorar la complementarietat entre les diferents plataformes de distribució. Que queda prou clar que Mèdia està parlant d'un nou model de distribució i abans de deixar-vos amb el Jaume, recordar-vos que per Mèdia qualsevol pantalla és vàlida. Per nosaltres una distribució és igual a theatrical, non-theatrical, vídeo on demand, o vídeo sota demanda, perdó, mòbils, qualsevol pantalla és vàlida per distribuir. Ara sí, ja està preparat, us deixo amb el darrer estudi case d'avui. Després us recordo que farem una taula de debat on podrem tractar totes les preguntes que tingueu. I ara tenim el Jaume Ripoll, que tothom el coneix, que ens parlarà de nous creadors i noves plataformes de distribució. Gràcies. Gracias. Yo me levantaré porque como llevo 5 horas sentado aquí, también vosotros, es un poco infierno. Gracias por estar aquí, por aguantarnos, por no estar tomando martinis, que es lo que debería uno hacer a estas horas. Rafa ha hablado de una peli religiosa durante 1 hora. Yo voy a empezar hablando de un antiguo vendedor de Biblias que se junta con una actriz porno, un actor porno, una actriz politoxicómana y el padre de Patrick Bateman, y juntos hacen algo así. Okay, tell me something. Do you really like movies? Really, really like movies? When's the last time you went to see a movie in a theater? You know, a movie that you really thought meant something to you. Y era Lindsay Lohan, wow, ahora, era Lindsay Lohan, esto es The Canyons. The Canyons es una peli con crowdfunding que ha dirigido Paul Schrader, el antiguo vendedor de Biblias, también conocido por ser el guionista de Taxi Driver. Bret Easton Ellis, el padre de American Psycho, se juntan con Lindsay Lohan y James Dean para hacer, el actor porno, no el actor muerto, para hacer una peli que habla un poco de el después del imperio. Cuenta Bret Easton Ellis que la sensación que tienen ellos, los creadores, hoy en día es que están como rodando después del declive del imperio. Son los supervivientes cuando el imperio se ha caído, los que quedan son los que están intentando sacar algo adelante, pero con una situación tal que así. Básicamente estamos todos buscando al nuevo espectador, todos los aquí presentes. Los aquí presentes y los que no vienen, y los que miran el Rent Track o el Box Office cada semana, o los que están en FNAC, o incluso los que estamos en Filming. ¿Dónde está el espectador perdido? ¿Cómo conseguir al nuevo espectador? Está muy bien que la gente que va a misa podamos conseguir que vayan al cine. El nicho del cine religioso es un nicho y todos lo conocemos. Está muy bien que la gente vaya a ver la mejor oferta o películas de ese estilo, que son películas de Rambla Cataluña, Paseo de Gracia fantásticas, pero ¿qué pasa con un público que no tenemos hoy? ¿Cómo podemos rescatarlo, ¿no? ¿Cómo podemos conseguir que vuelvan aquí, vuelvan al cine? Ese es el proceso un poco que seguimos todos, ¿no? Cuando hacemos una peli, nos matamos escribiendo un guión, pensando en el proyecto. Estamos más luchando, buscando el dinero para poder hacer este proyecto realidad. Cuando lo conseguimos, superamos el rodaje, que es otro infierno, y la postproducción. Y finalmente, nuestro objetivo es este. Muchas veces en el caso del cine independiente y del cine autor, el festival. El festival es el que valida la película que hemos hecho. Sin festival no hay validación, no hay la estampa de calidad que dice, vale, ok, tu peli está hecha. Pero ¿qué pasa después del festival? ¿O es que el festival es el destino final de la película? ¿O es que solo creemos que cuando vayamos al festival, o hemos ido a 25 festivales, hemos conocido ciudades centroeuropeas que jamás creíamos que conoceríamos, eso cree que la película es suficiente? No. O no debería serlo. El objetivo último no es el de ir a un festival.
Ir a un festival es importante, podemos conocer a gente, eventos internacionales, podemos ir a fiestas, podemos conocer a gente con la que colaborar para la siguiente película, podemos convencer a fondos de inversión, a gente de subvenciones y demás, o podemos conocer a gente de otros festivales para que nos inviten a sus festivales, que es algo un poco que lo que hace. Tenemos muchos puntos de Iberia, pero nuestra peli sigue sin llegar al público. ¿Qué pasa con la peli y qué pasa con el público una vez hemos hecho el circuito de festivales? Es invisible. En la gran mayoría de ocasiones, después de tener un póster maravilloso con 18.000 laureles que ensucian la imagen del póster, es una de las obsesiones que tenemos en el mundo del cine, es meter muchos laureles en el póster, creyendo que a cuanto más laurel mejor será la peli, cuando a nadie le importan los laureles más que al que los ha conseguido. Después llega la peli y en la peli somos esto. En la cartelera se estrenan hoy posiblemente 5 o 6 películas que podrían tener, si el diseñador tuviera tan mal gusto de ponerlos todos, 20 laureles como mínimo. Keep the Lights On, El último Elvis, El estudiante, y eso por considerar así un poco más alternativas, ¿no? Cómo hacer que la gente vaya a ver esas películas, cómo hacer que la cara de ese señor, que el vino no vaya directamente al esófago, sino que se le vea la cara. La realidad es tal que así. El 55% de las películas que pasaron en el Festival de Berlín en el año 2011 no se han estrenado en España, sección oficial. El 70% de las de Venecia no se han estrenado en España, sección oficial. Pero en Cannes, el 70% de la Semana de la Crítica y la quincena de realizadores tampoco se han estrenado en España. Ni ir a festivales como estos de aquí garantiza posiblemente el estreno en España. No hablemos ya de las películas que ganan los festivales, porque las que ganan los festivales, la taquilla en España es tal que así. Esto es Cannes, Berlín, Sundance, San Sebastián, festivales clase A mayúscula, negrita y subrayada. La parte de abajo es la parte del Prozac y del litio, que es la parte de... eso es la recaudación total, no es el primer fin de semana, aunque el distribuidor querría que fuese el primer fin de semana. De las pelis que han ganado, Oso de Oro, León de Oro y todo lo de oro que quieran, tendrían que vender el oro para recuperar la inversión, porque viendo la taquilla difícilmente la recuperarán. Y la anomalía, aquí esta anomalía se llama el salvapantallas de los dinosaurios, también conocida como El árbol de la vida. Eso es la única peli de 3,5 millones de euros, el resto son, como podéis ver, la recaudación real de las pelis en España que han ganado esos festivales. Imaginemos nuestra peli que como mucho pueda tener una mención especial de un premio del jurado de Horizontes Latinos. Es súper importante, nos puede dar ventas internacionales, nos puede conseguir que Media o quien sea nos pueda dar dinero para poder seguir haciendo la siguiente película, o Ibermedia, pero a nivel de público sigue teniendo un impacto mínimo. ¿Por qué? Porque el mundo que tenemos, el mundo que vivimos, es el de la generación ketchup. Y la generación ketchup, aquí Nocilla se acabó, básicamente es gente que está ultra saturada de contenido, que quiere asumir muy pocos riesgos en su toma de decisión de la noche. Cuando la gente llega a casa a las 10 de la noche y tiene 5.500 pelis por ver, legales y ilegales, de donde da igual qué pasa, 28.000 canales, tiene incluso una pareja con la que a veces quiere hablar. ¿Qué pasa en ese momento? Que uno acaba optando por la versión más conservadora de todas, que es coger una serie de televisión, versión novela del 19 transformada en serie del 21, es exactamente lo mismo. A mí cuando me dicen, no, es que la serie de televisión es el nuevo cine, digo, vale, entonces ¿qué diría Dickens? Pero bueno, da igual. En cualquier caso, pensemos que la serie de televisión es la cosa más conservadora que uno puede hacer, porque simplemente se reencuentra con aquellos amigos virtuales o amigos en ficción que ya conoce. Y por otro lado, en esta generación de consumidores de primeros actos, de impacientes crónicos, de cinéfagos compulsivos en los que nos hemos convertido todos nosotros, llega un momento que cuando llego a casa a las 10 de la noche, o a las 9, si incluso tengo trabajo, realmente quiero ver una peli triste, centroeuropea, con un primer acto lento, de 25 minutos tediosos, que me han dicho que ha ganado un premio y tal. Es muy complicado, pero tenemos que conseguir de alguna manera que ciertas de esas películas se puedan ver y se deban ver. Porque no somos aburridos, o ese cine no es aburrido. Es un cine que es excitante, y excitante no solo porque, como le gustaría a John Cameron Mitchell o a Gus Van Sant también, o a otros directores que no diré el nombre, catalanes, salgan los actores desnudos, sino simplemente porque es excitante, porque excita al espectador, porque te saca de tu zona de confort. Debemos intentar que la gente abandone esa especie como de sofá mental en la que vive permanentemente cuando consume cine.
Y eso es imposible decir, no es que eres tonto, estúpido, por favor te voy a retar. No, así no funciona. Tenemos que intentar convertir ese tipo de cine, nuestro cine, el cine independiente, en algo excitante. Excitante por la polémica, Gaspar Noés et altri, excitante porque apela a un público joven, repito, Gus Van Sant, excitante por diferentes cosas. Dar ejemplos. Excitante como esto. Met someone that makes me feel seasick. Oh, what a skill to have. Oh, what a skill to have so many skills that make her distinctive. But they're not mine to have. No, they're not mine. Whenever she looks, I read the nearest paper. No, I don't care about the soaps. No, I don't care about the soaps. Though I'm acting like I'm in an EastEnders episode. Vale. En teoría esta conferencia era un study case, al final no será un study case, lo siento Elena. Hablaré 5 minutos, hablo muy rápido y que vocalizo muy mal y ese sonido un poco con eco a lo Shakira chungo hace que supongo que se oye bastante mal. En cualquier caso, Atlantia Film Fest es un festival de cine online que creamos en Filmin hace 3 años. Es un festival que dura un mes en el cual estrenamos películas nacionales e internacionales que han pasado por festivales importantes, Sundance, Sevilla, Berlín, Cannes, Venecia y demás, y se estrenan directamente en internet antes de su estreno comercial en salas. Aquí habéis podido ver Carne de Perro, por ejemplo, una película que ganó el premio al mejor director a Nuevo Realizador en Horizontes Latinos, Keep the Lights On, una peli que ganó el Festival de Berlín. Son pelis que al cabo de un mes, mes y medio se estrenan en salas de cine. Y después otras películas, Call Girl, por ejemplo, o las nuevas pelis de Michel Gondry, de Bes Kiarostami, de directores de ese estilo. Y uno piensa, Abbas Kiarostami, cine iraní, será aburrido, Call Girl, una peli danesa, ¿por qué tiene que interesarme? Intentar llegar de alguna manera en film, y lo que hemos intentado siempre es llegar a un público joven que estudie un estudio de comunicación audiovisual, que le interese el cine, que de alguna manera sí que se siente retado por ver una serie danesa y en cambio jamás vería una película danesa, a no ser que sea las de Von Trier y porque es Von Trier. Y buscar retar al espectador para que se interese por eso y jugar con el mismo lenguaje que le gusta utilizar a él, que es este de aquí, ¿no? El musical y demás. Es el público al que podemos ir dirigirnos con esto, ¿no? Con festivales como este. Estas son las cifras de espectadores que hemos tenido en las tres ediciones: 3.000 el primer año, 16.000 el segundo y 43.000 el tercero. Eso es el crecimiento de Atlántida en los 3 años que llevamos en marcha. Este año tuvimos 37 pelis. Dimos un premio SGAE a la mejor peli con un jurado fantástico, 5.000 euros a la mejor película. Era Call Girl, la peli de... Call Girl. Después de Lucía, la coproducción entre chilena-mexicana de Michel Franco, una obra maestra que no tiene distribución tradicional en España, que se pudo ver durante un mes en Filmin, en Atlántida, pero que hoy nadie ha conseguido, nadie ha querido conveniente traerla a nuestro país para que más gente pueda verla. Es una auténtica lástima. Entre las pelis también estaba el documental de Sarah Polley, o el no documental de Sarah Polley, Stories We Tell, pues, considerada en Estados Unidos una de las pelis más excitantes del año, es canadiense, y es una peli que el primer sitio en todo el mundo donde se pudo comprar fue en España, fue en Filmin. A veces nos empeñamos en seguir mirando plataformas como Netflix y obsesionarnos con Fincher, House of Cards y 100 millones de dólares. También aquí, en nuestro país, se llame Cataluña, España o Mercalandia, hay y se llevan iniciativas buenas, iniciativas de valor como esta y como tantas otras se están llevando a cabo en España. Una de las ideas que también tuvimos, Atlántida no pretende hacer la competencia a festivales maravillosos de España o de Barcelona, como el DEA, como Inédit, como tantos otros de los que hay que aprender y los que hay que seguir apoyando, sino buscar nuevos espectadores y nuevos retos. Y uno de ellos fue invitar a la gente a que crease su propio festival en casa. Es decir, es verdad, el festival en internet es algo sin glamour, te montas en tu casa, no hay alfombra roja, no hay famosos, aunque los famosos cada día van menos a los festivales por cuestión de dinero, lo que sea. Entonces creamos un premio que se llamaba Atlántida en Casa e invitamos a que la gente nos subiese fotos de sus sesiones en casa de Atlántida. A las fotos más molonas, aquí algunas nos mandaron 120
fotos diferentes, o sea, 120 personas diferentes de sesiones de Atlántida, les dábamos premios. Y bueno, es una manera de intentar que la gente cree eventos, cree microeventos relacionados con esto. ¿Y por qué digo eso? ¿Por qué hacemos algo como Atlántida? Porque si en Berlín o en Cannes se ven 400 pelis al año, es muy difícil que esas 400 películas tengan visibilidad aquí. Y son películas a las que es necesario presentar y a las que es necesario hablar y venderlas bien y vestirlas bien. Pero un portal solo, una compañía sola no puede hacer esto. Nosotros podemos elegir 40 películas, que es algo similar al festival, a un festival tradicional. De todos esos festivales, de los internacionales, coger 40 y venderlas, promocionarlas, sin que nadie lo haya hecho antes. Pero tenemos que encontrar de alguna manera la clave o el camino para que esas 360 películas que se quedan fuera, que no han pasado aquí, se puedan seguir viendo. Porque el problema no es tener las películas, el problema es que alguien esté interesado en verlas. Y eso es algo que deben empezar a trabajar, o que debemos trabajar conjuntamente, directores, productores, creadores y portales y compañías de distribución. Porque si no, se está rodando cine que después no ve nadie, absolutamente nadie. Y todos lo sabéis, que estáis aquí, el soft money, el dinero blando, las subvenciones se van a acabar. O sea, estamos en el declive del imperio. Y ya, si antes hablaba Elena de que las certezas de alguna manera están en entredicho, las certezas de financiación también lo están. Antes uno podía pensar, bueno, voy a intentar tener ICA, voy a intentar tener ICEC, voy a intentar tener TV3, voy a intentar tener Canal Plus, voy a intentar tener Televisión Española. Ahora, esto existe, cada vez existe para menos gente, entonces, ¿qué pasa por el resto de la gente, ¿no? Hoy se rueda mucho, pero se ve muy poco aquello que se rueda mucho, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que nuestras películas se vean? ¿Cómo les damos visibilidad? Esto de aquí sería algo deseable que pasase fuera de algún cine. Es un plano cenital de un festival llamado Glastonbury. Ahí no se pasan pelis, hay conciertos. El día que no llovía en Glastonbury cada año llueve. Y yo creo que de la música el cine tiene que aprender pocas cosas. Y que creo que nos empeñamos en pensar que la música tiene lecciones de las cuales nosotros podemos tomar nota. La música, la ventana única de distribución para la música es útil. La ventana única de distribución para el cine es poco práctica o poco real. O sea, uno puede estrenar el nuevo disco de Radiohead, de Muse, de Arcade Fire, de quien sea, simultáneamente en Spotify, en iTunes, en radios y demás, y darle rentabilidad al disco. Y después, de luego, tienes conciertos, tienes merchandising, tienes mil cosas. Pero debéis tener en cuenta que un disco como, no sé, el último disco de Kanye West, sin contar las drogas de Kanye West, puede costar $20 millones. Una peli como The Lone Ranger, sin contar lo de Johnny Depp, puede costar $300 millones. O sea, cuesta 15 veces más. Entonces, ¿cómo recuperamos esa inversión, ¿no? Pero sí hay algo de la música que podemos intentar, de lo que podemos tomar nota. Y es de lo que ha hecho la música independiente. ¿Cómo ha conseguido la música independiente a coger un público nuevo? Del mismo modo que, claro, de la gastronomía no podemos aprender. La gente va a un magrebí a comer comida magrebí. Incluso comen japoneses, comen comida japonesa maravillosa. Pero si tienen que ver una peli japonesa o una peli marroquí, entonces la cosa va a ser muy sufrida. Pero ahí no hay una lección de la cual aprender. En cambio, del indie musical sí. Y, por ejemplo, Pitchfork es un ejemplo. No sé si alguien conoce Pitchfork. Pitchfork es una página musical, que es ya una marca de referencia. En Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos y en todo el mundo, aquí en el Primavera Sound, por ejemplo, hacen de curators de un escenario de música, y ahí se ha conseguido que bandas de música independiente consigan un público masivo, y bandas y cosas que pueden ser de nicho, y la gente se acerca a ellos sin miedo. Es verdad que la música es mucho más fácil uno puede entrar mucho más fácil en una música, porque con 3 minutos de canción o un single, ya entiendes de qué va el grupo, ya sabes más o menos qué puede ir. Una peli 3 minutos no es nada para entender lo que es, necesitas 20 minutos, un acto, 40 minutos para poder ver la peli y descubrir si te interesa o no te interesa el director. Pero la creación de estrellas, de lo que decía antes Elena, de rock stars o de indie stars, también debería ser aplicable a la industria del cine. La industria del cine también necesita esto. Ser un indie star no implica que vayas a tener éxito en taquilla, vive Vigalondo, pero es el primer paso para poder de alguna manera conseguir tener cierto tipo de éxito. Having a good time? You're only good this way. Enjoy yourself today. We're maybe not here tomorrow. Enjoy yourself.
Viva la revolution. Para intentar llegar a un poco a este público, el año pasado creamos este festival, el Film Music Fest. Ese es el cartel del año pasado, ese es el cartel del primer año, imitando un poco los carteles tradicionales de los festivales de música. Sonar, hoy es Benicassim, Primavera Sound y demás. ¿Qué hacíamos? En Filmin tenemos 400 documentales. Es posible que la gente cuando entre allí diga ¿por qué tengo que ver ese documental? O ni sé qué tiene este documental, es muy complicado llegar hasta él. Si en cambio te pongo aquí un escenario que se llama All Stars y te pongo Foo Fighters, Metallica, Primal Scream o Ramones, o un escenario que es Indie Stars y está Pulp, Anthony and the Johnson, Magnetic Fields o José González, posiblemente así puedas interesarte o puedas descubrir ese tipo de documentales que de otra manera, por el director, que posiblemente no conozcas el director, o por la sinopsis, no conoces, incluso por el título del propio documental, posiblemente nunca verías. Con algo así, con un precio súper bajo para que la gente que hoy por hoy no está pagando por consumir ese tipo de cine empiece a pagar, es una de las maneras de intentar conducir a el fenómeno del indie musical al indie cinematográfico. Y la última de las propuestas que tenemos en Filmin es el Stream Film Festival. Filmin es parte de una asociación europea que cubre 11 países llamada Eurobot, EuroBOD. Está Francia, está Alemania, está Austria, está Holanda, está Irlanda. Y nosotros, en noviembre del año pasado, empezamos una iniciativa que era el Stream Film Festival. Todos los portales con apoyo del programa MEDIA de la Unión Europea. Y esa iniciativa suponía tener un festival un poco como Eurovisión, pero sin playback. Entonces era como 11 países, cada uno enseñaba dos películas que no habían tenido distribución en el resto de países. ¿Qué pasaba? Claro, era una oportunidad para que el público francés descubriese dos películas en cuestión clave del cine español, del cine irlandés, del cine italiano, pero solo dos. Es una manera de acotar mucho, de centrar mucho la visión, el zoom sobre aquello que queremos enseñar, y es una manera de dar a conocer nuevos títulos. ¿Por qué dos? Porque dos al final son 20 títulos, dura un mes el festival y tampoco queríamos que fuese mucho más bestia la selección. El 15 de noviembre de este año empezamos la nueva edición de Stream Film Festival. Y aquí viene la clave, cómo destacar, cómo llamar la atención, si tú eres una de las 400 pelis que va a Berlín o eres una de las 1500 películas que ha querido ir a Sundance cada año, ¿no? Elena ha hablado de claves, yo pongo las 5 T's del nuevo marketing, hablábamos de las 3 P's del viejo marketing, las 5 T's del nuevo marketing son Talkers, Topics, Tools, Taking Part y Tracking. Como llevamos 18 horas hablando de marketing, no voy a explicar cada una de ellas, supongo que todos vosotros ya sabéis cuáles son. En cualquier caso, siempre queda muy bien poner esta imagen donde está puesta encima, ese tiene su cosa así misógina. Pero para mí la clave de todo esto es en entender el nuevo mundo. Si queremos empezar a comercializar nuestra peli en otro mundo, que no solo sea Alexandra Renoir Verdi, Canal Plus, Televisión Española, tenemos que entender cómo funciona este nuevo mundo. ¿Cómo funciona? Obviamente a nivel de ventanas, y todos aquí habéis hecho 1000 conferencias para saber cómo funcionan las ventanas del cine, pero también a nivel de palabras, y palabras significa cuál es la diferencia entre suscripción y transaccional, cuál es la diferencia entre Free VOD y Electronic Sell-Through, cuál es la diferencia entre un contrato en exclusión o exclusiva, qué ámbitos cubre, cómo funciona el geoblocking, qué portales hay, no solo en España, sino en el resto del mundo. Hay que empezar a entender que si quiero que mi película se comercialice a través de Internet, Internet es tele, ordenadores y demás, aquí o en cualquier otro territorio tengo que saber de qué portales estoy hablando, a qué portales me estoy refiriendo. Y sabiendo esto, entonces tengo que empezar a definir una estrategia. Y la estrategia implica, por un lado, las fechas.
quiero que mi película tenga un estreno day and date. Y la gente, aquí estaba hablando antes, ¿no? Estamos hablando un poquito, Rafa decía, no, todo el mundo quiere un Carmina. Pero es que el problema no es querer un Carmina, el problema es poder tener un Carmina, y no un Carmina en resultados, que obviamente la gente no tiene Paco León, sino en posibilidades, en que las salas de cine entiendan que Searching for Sugar Man tuvo la 4ª mejor media de sala cuando la película estaba en DVD legal y en VOD legal. Y Searching for Sugar Man hizo 550.000 euros antes de llegar a los 700 que lleva ahora en salas de cine, cuando estaba en todos lados donde querías, ilegal, con calidad Blu-ray. O sea, empecemos a darnos cuenta que hay un público para salas, un público para casas y un público para metro. Y eso es un poco la discusión que nunca o que difícilmente se va a conseguir ganar hasta que la gente siga insistiendo. En cualquier caso, uno tiene que tener claro cuál es la ventana que quiere dar, cuándo quiere estrenar, qué competencia tendrá. Y sobre todo, hay uno de los problemas, por ejemplo, a nosotros nos pasa, que en VOD, cuando se marca la ventana de lanzamiento de una película en plataformas digitales, coincide muchas veces en sábado. ¿Por qué? Porque son los 4 meses exactos de lanzamiento en cine. Y eso es un error. Estrenar en sábado implica que tú no puedes hacer una newsletter, un comunicado un sábado, porque la gente el sábado no lee en principio las newsletters. Entonces, en sábado o en domingo, tienes que estrenar en viernes o en miércoles, pero no. Como la ventana es de 4 meses, Canal Plus empieza el sábado, entonces todo el mundo tiene que empezar el sábado y todos salimos perdiendo. Hay que cuadrar las fechas. Otras son las fotos. Estoy cansado, realmente cansado, de que la gente mande fotos de baja calidad, pósters de mala calidad para vender sus películas. Cuesta tanto hacer una peli, cuesta tanto montar la peli, que cuando esté hecha, lo primero que hay que hacer es preocuparse porque esa peli a la gente le interese. O sea, la gente se debe poner en el punto de vista del espectador, no del creador. Intentar ver de qué manera puede excitar al espectador para que en una gran biblioteca de 5.000 pelis o en una gran competencia, en un gran bazar, donde hay WhatsApps, Internet y demás, tu peli sea la que llame la atención. Y es complicado, yo sé que la gente pierde la perspectiva. Cuando llevas un año escribiendo la peli, un año buscando financiación, un año montando la peli y 3 meses intentando moverla, recibiendo negativas de distribuidoras, llega un momento que no tienes autoestima, no tienes energía y no tienes dinero. Pero incluso en ese momento no tienes que perder la esperanza, porque hay muchos casos en que cuando eso se ha dado, cuando se han llegado todas esas negativas, después la peli puede ser un éxito. Vive Diamond Flash como ejemplo de esto. Básicamente, lo que hay que trazar es una estrategia. Y la estrategia puede ser cuando uno escribe el guión o cuando uno está haciendo la peli. Pero desde luego la estrategia no tiene que venir cuando la peli esté en un Blu-ray y pensar, ¿y ahora qué hago con la peli? Y para que esto no suceda, una de las claves es que nos incorporemos a un nuevo equipo a la parte en la parte de la creación de la película. Hasta ahora la gente se empeña, o muchas producciones se empeñan en incorporar al community manager, antes hablaba Elena de esto, en la última etapa, ¿no? El mes antes. Y dices, vale, es que yo no tengo dinero para incorporar un community manager, pero ya no solo es un community manager o alguien que sepa de redes, o alguien que te pueda interactuar entre la película y tu posible grupo de seguidores o de gente interesada en la película, sino aquel que te diga de alguna manera qué cosas se pueden hacer con tu película en el nuevo mundo. Puede ser un ingeniero que acaba de salir de la universidad y tiene ganas de trabajar y apoyar el proyecto desde el principio. Puede ser una persona de periodismo que, así como es el periodismo, no tiene trabajo y quiere incorporarse, pero que se tiene que incorporar al principio de la peli. Tienes que engancharlo, tiene que vivir contigo el proceso. Si estamos hablando de películas con poco presupuesto, donde los sueldos van a final de rodaje, estamos hablando de ese tipo de cosas, incorporemos a alguien así. Si nuestra peli que es de crowdfunding, 200.000 euros de presupuesto y demás, que haya una persona de estas. ¿Verdad que no rodamos sin un director de foto, un montador y un sonidista? Pues es hora ya de que incorporemos a una persona que sea capaz de comunicar esta película con los nuevos medios. Que nos pueda decir, no, aquí, ¿por qué no desarrollamos una aplicación que pueda permitir que el canal de educativo de esta peli sea importante? ¿Por qué no vamos buscando nuevas vías, ¿no? ¿Y por qué no lo hacemos? Porque hasta ahora ese tipo de gente están en universidades de informática, o este tipo de gente, la gente del cine, que somos súper endogámicos y encerrados en nuestras salas de SCAC y demás, creíamos que los informáticos o esta gente eran frikis, onanistas, gordos, con camisas XL, que no salían de casa. Y tenemos que empezar a cambiar esto, porque todos somos iguales y todos debemos estar trabajando por algo así. Por tanto, es importante incorporar a esta figura en el equipo. Hay muchas maneras de llamar la atención, obviamente por la polémica, por la calidad de la película y demás, pero sobre todo porque el título tenga hechos diferenciales que sean interesantes para que la prensa tradicional, porque la prensa tradicional sigue siendo necesaria, hablen de ella, ¿no?
y podemos ir a diferentes canales. Aquí he puesto algunos. Y puede ser interesante por diferentes factores. Aquí pongo ejemplos, ahora me inventaré algunos otros. Talento en red, el formato, la financiación. No tengo tiempo, pero me gustaría un día hacer un speech sobre Zach Braff y el mito del crowdfunding para estrellas famosas, que es algo que me parece detestable. Pero vamos a hablar de Ditch of Stupid, Upstream Color y otros fenómenos. El primero es el Ditch of Stupid. Ditch of Stupid para mí es el mejor ejemplo de crowdfunding bien llevado. Es el ejemplo de mayor éxito de una película en crowdfunding en el mundo. Ditch of Stupid es un documental sobre el cambio climático, protagonizado, lo veis allí, por Pete Postlethwaite. Como podéis, Pete Postlethwaite murió hace 1 año y medio, por tanto es un documental desde 2009. Pero es un documental que ha sido visto por 62 millones de personas. Ha ingresado más de 2 millones de libras esterlinas. Es un documental que se hizo con 250.000 libras. ¿Por qué? Porque ha llegado al canal educativo. Ha conseguido, de alguna manera, incorporarse a escuelas, universidades, no solo británicas, el documental es inglés, sino también norteamericanas y europeas. ¿Por qué? Porque toca un tema interesante, es un tema polémico, cambio climático, ecología. Segundo, porque tiene un actor reconocible, por tanto la gente ya sabe, ya eleva el documental a la categoría de wow, este no es un documental hecho por 4 amigos, sino es un documental con formato de alguna manera, con acabado cinematográfico. 3, porque es un multiesceno y tenía herramientas didácticas dentro del propio documental, guías didácticas en PDF, aplicaciones que de alguna manera facilitaban la tarea del profesor, para que el profesor con los alumnos dijese, no, esto no es un documental coñazo, descárgate esta aplicación y te va a interesar. Y 3, porque tiene un señor tráiler. Que no ha salido. Qué mal. Hay uno de los problemas con los documentales, antes lo comentaba Rafa, cuando mencionaba La última cima. Esta peli no parece que ser un documental, ¿no? Es que los documentales también tienen que empezar a parecerse películas y tienen que empezar a enganchar al mismo tipo de público. Dramatizar. It's like looking through binoculars, observing people on a far-off beach, running around in circles, fixated on the small area of sand under their feet as a tsunami races towards the shore. 101 degrees Fahrenheit. It's the hottest day ever recorded. Of course, worried about global warming. Absolutely. Yeah, I mean... Well, the process balloon is now going up phone box. The question I've been asking is, why didn't we save ourselves when we had the chance? Evacuate! 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 How many people can afford a 1 rupee fare? I would imagine every single Indian can. You're suspended. You're suspended. Both of you come to my office right now. Losing everything you have, it's so overwhelming, and the grief is it's profound. I always want our place to be like in America. If you're living that kind of life, you just want to stay on earth forever. It's a fair fight, and I hope you lose. I feel really, really fucked off with it. Steer Mother Nature, and then she dares you. Go ahead, do it. Let's dance. London is underwater again. Climate talks are connected to death. We have past 2 degrees. How different species are now extinct in fields dismayed, and ecosystems are collapsing to 100 pounds per year. Soaring faster even as it's today crosses Taurus Street. Come on, stupid dumb shit. Y hay una cosa importante que este documental, por ejemplo, hizo. Incorporó a la gente de efectos especiales, a la gente de infografía, en la primera etapa del documental. No dijeron, hemos rodado algo muy interesante, vamos a ponerle una capa de maquillaje para hacerlo más excitante. No. Dijeron, vamos a hacer un documental que tenga una parte infográfica potente, una parte de efectos especiales potente, para que la gente se interese por él. Para distanciarnos un poco del formato televisivo que está súper manido. Inside Job lo hizo, Inequality for All, que es otro documental extraordinario norteamericano que se podrá ver, espero, en los próximos meses en España, es otro ejemplo y hay muchos otros casos de éxito. Otro caso singular es el de esta peli de aquí, no sé si alguien la ha visto. Esto es Upstream Color, para mí una de las 3 mejores pelis de este año. Upstream Color es la nueva peli de este señor, Shane Carruth. Shane Carruth es el director de Primer. Primer quizá algunos hayan visto, fue distribuida por Notro y, en su momento. Es una peli de viajes en el tiempo, una peli que ganó el Festival de Sundance, que se hizo con un presupuesto de $6.000 o $7.000, una peli brutal,
Pues este señor, cuando rueda la peli, es un fenómeno similar al de Pi, la peli de Darren Aronofsky. Está unos años con 1000 ofertas de Hollywood, gente que hace una peli, que al final él dice, no me interesa nada lo que me están ofreciendo, voy por mi cuenta, busco dinero y hago una peli llamada Upstream Color, que es una versión, es una película de ciencia ficción, ahora os pondré el tráiler, una peli fascinante en la cual él es el actor, el músico, el director, el productor, el guionista y el montador. Y, por si no faltaba, también el distribuidor. Porque Shane Carruth, cansado de la distribución de la peli de su anterior peli de Primer, descontento, decide que él llevará la distribución en Estados Unidos de la película. Pero él dice, ok, yo no controlo todo el mundo, yo no soy muy creído, pero no tanto como para pensar que puedo llegar a todos los mercados internacionales. Entonces lo que decide es, ok, en Estados Unidos yo distribuyo la peli, en el resto del mundo tu compañía, Visit Films en este caso, distribuyes la peli. Y Visit Films se encarga de todos los mercados internacionales y Shane Carruth se encargó de Estados Unidos. ¿Qué sucede con este tipo de estrategias de distribución? Que a veces colisionan. De lo que hablaba antes, de las fechas, es importante el tema de las fechas. Carruth fue por libre, estrenó en Estados Unidos, sacó la peli en Blu-ray a la semana de estrenar en Estados Unidos, está la peli en Netflix al mes de estrenar en Estados Unidos, obviamente la peli está ultra pirateada por todos lados, con calidad Blu-ray, y cualquier distribuidor internacional que quiera distribuir esta peli en su territorio, para un público que es un público de geeks, de consumidores tecnológicos, se pensará muy mucho si se quedan los derechos de la película. ¿Por qué? Porque la peli, de alguna manera, las etapas de la peli se han quemado demasiado rápido, porque Carruth actuó de alguna manera de forma imprudente, acelerado, con la cosa de impaciencia crónica de nuestra generación, para estrenar la peli en Estados Unidos. Es un ejemplo de intentar llevar a cabo algo de lo cual quizás no estás tú suficientemente capacitado, o de no tener la paciencia suficiente para entender que la distribución puede ser global, pero cada mercado, cada territorio es local y muy, muy específico. Do you know this place? I want to say yes. Go in there, just go in there. For you. I want to. I haven't slept at all. Is there a direction that you feel drawn? I'm going to go wherever you go. You know that. You're scaring me a little bit. I feel like you know. Won't let anyone near them. There's a crowd back in the corner. Violent. I've never seen the parents behave so. They can get very protective. The water before you is somehow special. It is better than anything you've ever tasted. Each drink is better than the last. Take a drink now. La peli se podrá ver en el Festival de Sitges, está en sección oficial. Lo interesante de esta película es que Carruth de alguna manera no hizo la campaña tradicional, ni en distribución, pero tampoco en medios. Él se dedicó en su gran parte de tiempo a hablar con medios tecnológicos y de tendencias. Hay un perfil muy interesante sobre la película, la revista Wired, antes hablando del Long Tail, la parte de Chris Anderson, y era una manera de coger a un público que quizá no tenía ni idea de lo que estaba en Sundance, pero que sí que tiene más o menos idea de videojuegos, está en L3, está buscando cosas en South by Southwest y descubre o se acuerda de este tipo de películas. Hablando de Vigalondo y de Twitter, Nacho Vigalondo es
para mí uno de los grandes directores del cine español, y aparte es un ejemplo de lo que hablábamos antes, de indie star, de persona que controla las redes, que ha conseguido de alguna manera olvidar, o sea, superar la crisis de redes que toda persona famosa y expuesta y polémica suele tener. Y lo interesante es que una peli como Extraterrestre, que tuvo un recorrido en salas de cine malo, o bastante peor de lo que, bueno, malo directamente, horrible, mejor dicho, le dieron una segunda vida. ¿Y por qué? Porque es una peli que tenía un interés brutal, era una peli que por cuestiones de ventanas llegó muy tarde al mundo del DVD, llegó muy tarde a Internet, pero entonces Nacho decidió de alguna manera involucrarse en el lanzamiento del DVD y de Internet. ¿Cómo? Haciendo comentarios en Twitter, un audio comentario en Twitter el día del estreno de la peli en Filmin. Entonces directamente, la noche que se estrenó la película en Filmin, Nacho empezó a tuitear sincrónicamente con el streaming de Filmin comentarios sobre la peli, desde errores de raccord a cosas de fallos clamorosos sobre la peli, porque una de las cosas buenas es que a la gente no le interesan lo más mínimo los making-ofs, cuando los making-ofs son publireportajes de lo bien que se lleva la actriz con el director, cuando habitualmente se odian, o de lo bien que fue el rodaje, cuando el rodaje fue un maldito infierno. Entonces, nos interesan los making-of de verdad, los de Terry Gilliam, los de Aronofsky, pero como esos la gente no se atreve a hacer porque vivimos en una época de corsé permanente, entonces directamente lo que hacemos es, no nos importan nada los making-ofs, porque son publireportaje y son basura. Lo que nos interesa es algo que se parezca a la verdad, o si no es la verdad, que sea algo con sustancia, a poder ser cotilleos. Y en eso Nacho, que conoce perfectamente el tema de las redes sociales, es lo que hizo y es lo que alimentó el día del comentario, que fue un éxito brutal. Hizo que la peli no tuviese los niveles de ventas de Carmina, pero sí que fue la peli más exitosa en el momento de hacerlo. Hay una cosa importante que aquí no se ha dicho, que es uno de los errores que para mí cometen bastantes directores, que es el silencio posparto. Las estrellas o los creadores bombardean de forma bien o mal durante un año y medio el proceso de postproducción o de rodaje, postproducción y estreno de la peli, pero si la peli se estrena y va mal, entonces callan. Desaparecen, porque obviamente están deprimidos y no tienen ninguna ganas de hablar con ninguno de ellos, pero entonces se entiende que a aquellos a los que les ha gustado la peli se sienten un poco desatendidos, porque dices, wow, este tío estaba conmigo 18 meses, me ha seguido, y ahora que la peli ha estrenado, pasa de mí. Es como después de la primera noche de sexo, la cosa no va bien y no me contestas el WhatsApp. Pues es algo similar a lo que pasa con muchísimos directores españoles o internacionales después del estreno de una peli. La gente no suele ser Damon Lindelof. En cualquier caso, en el caso de Damon Lindelof, va bien porque fue un éxito la peli. Aunque sea mala, era un éxito trash y él ya jugaba, bueno, Lost es una cosa trash, pero bueno, en cualquier caso es trash de verdad, ¿no? Hay muchos otros ejemplos, hay muchas otras vías de casos de éxito, de gente que ha buscado otro tipo de caminos. Hasta ahora, y lo decía Elena, el cine era como una especie de autopista de 7 carriles, por lo que pasaban todo tipo de coches rápidos, coches grandes, coches pequeños. La autopista ya solo tiene 3 carriles, los que van allí son los coches muy caros y muy buenos. El resto nos tenemos que buscar vías nuevas por el bosque, rutas nuevas por caminos sin asfaltar. Esas rutas a veces llevan acantilados y nos caemos en un acantilado. Ahí nos darán codazos, nos darán machetazos. Estamos otra vez en una especie de selva centroamericana, con todo lo que ello conlleva. Pero en cualquier caso, allí hay gente que ha encontrado vías de éxito. Estos son casos de vías de éxito. Diamond Flash es un caso de éxito. El Secret Cinema, que es una actividad en Inglaterra para atraer a público nuevo a ver películas que no son tan nuevas, algo similar al Fenómeno, pero ataviados totalmente. Es un éxito, con entradas de $30, no de 10, de 30 libras, no de 10. El caso de Jonas Trueba con Los Ilusos es otro caso de éxito. El caso de Margin Call en Estados Unidos, igual que el de Despedida Soltera en el Day and Date de Beyond the Man, son éxitos. El caso de Iron Sky, aunque la peli sea un auténtico despropósito, es un éxito por cómo consiguió levantar una peli de gran financiación con una campaña de crowdfunding bastante interesante. El caso de Carmina lo es. El caso de Robert Greenwald, que era el director de Xanadu. El director de Xanadu ahora es una de las personas que más aporta al mundo de crowdfunding y de nuevas vías de distribución. El director de Xanadu, un señor de 60 años inglés. Y Transcendent Man, que es otro documental que de alguna manera ejemplifica que hay nuevos caminos, que hay nuevas rutas a seguir. Y también hay nuevas rutas para el producto tradicional, para el producto mainstream. Y una de ellas puede ser esta de aquí. Acabaré con un poco de publireportaje, era un study case, pero ya que hablo de esto. Barcelona Nit d'Estiu es la peli, el debut de una de las personas con más talento de nuestro cine, que es Dani de la Orden, un chaval de 23 años, cuyos cortos son extraordinarios. Es una peli con Alex Monner, el actor de Pulseras Vermellas,
con Francesco Lomé, el actor de Panegra, y demás actores con Goya y demás, montado por Elena Ruiz, la montadora de Lo Imposible, y con un equipo bastante importante detrás, pero es una peli que se rodó con muy poco dinero, se ha rodado con nada. Y es una peli súper ambiciosa, 6 historias, muchos actores, muchas localizaciones. Es una peli con poco dinero que parece que tiene mucho dinero. Y eso significa, aparte de insomnio, litio, deudas y úlceras, de alguna manera la presión de intentar recuperar dinero para que todos aquellos que han puesto su talento detrás de la peli puedan verse recompensados con algo más que un DVD. ¿Qué hacemos con Barcelona Nit d'Estiu? Barcelona Nit d'Estiu no es una peli de festivales. Y no es una peli de festivales y no debe ser una peli de festivales, porque el festival no es el sello de calidad para todas las películas. Hay películas que necesitan otro tipo de cosas, llamadas aplausos, no de críticos, sino de la gente que paga las entradas. Y Barcelona Nit d'Estiu busca ese tipo de público. ¿Y cómo lo vamos a intentar conseguir? Es una peli producida por El Terrat, Sábado Películas, que la acompaña Quique Maillo y Playtime Movies, y es una peli que distribuiremos directamente a Filming, Cameo y Splendor, y hacemos un tour por toda Barcelona con la película en preestreno. Es decir, preestrenamos la película en diferentes poblaciones con un concierto de Joan Dausà, un cantante que mi madre conoce y supongo que alguno de vosotros también. Es una persona con un hit llamado Yo Mai Mai, la voz de Ros Cubat, una persona bastante conocida que ha vendido muchos discos, ha llenado el Apolo y demás. Pues con Joan Dausà o con unos monólogos hacemos un tour por Cataluña para preestrenar la película, antes de estrenar en Barcelona. Porque otro de los errores que habitualmente comete la gente es centrarse, o cometemos todos, centrarnos en Barcelona y en Madrid, como si eso fuese el principio y el fin de todas las cosas. Hay mucha vida fuera de Barcelona y Madrid, y es mucho más fácil ser noticia fuera de Barcelona y Madrid, porque hay mucha menos competencia que intentar ser noticia en Barcelona o Madrid. Si tienes a Morgan Freeman, obviamente vendrás a Barcelona, pero si no es Morgan Freeman y solo tienes a un chaval de 23 años que haciendo su primera peli, intenta seducir a la gente. Y a la gente si le gusta, porque nosotros creemos que es una peli que va a gustar y va a gustar mucho, después hablarán de la película. Y después del preestreno, durante un mes, se hace un estreno aquí, en la Sala Barts, y después del estreno tradicional en salas de cine, a las 2 semanas, durante la Mercè, estará disponible la película en VOD, en DVD y demás. Es darle la vuelta al tema. Es otro ejemplo de un nuevo camino. ¿Saldrá bien? Esperemos que salga bien, pero hay que buscar nuevas rutas. No tiene demasiado sentido hacer 40 copias, 50 copias, piano y lo de siempre, ¿no? Busquemos nuevas vías. No os pongo el tráiler, tranquilos, está en la página web, si lo queréis ver, vuestro es. Y lo interesante, por ejemplo, en las aproximaciones que estamos haciendo, es una peli debutante, es una peli hecha con poco dinero, donde es como la ópera prima de mucha de la gente implicada. Entonces hemos decidido que la página web no sea la típica página web así como de ombliguismo y felaciones a granel, sino lo que hemos decidido es que sea una página web donde se den consejos. O sea, los errores que cometen los guionistas, el error que ha cometido el montador, los errores que ha cometido el director cuando debuta, o sea, de alguna manera que sean ellos mismos que se desnuden y digan, le hemos cagado en esto, en esto y en esto. ¿Por qué? Porque quizá habrá otros que lo verán y dirán, vale, pues ya sé que por aquí no voy porque se ha metido a un golpe o se ha caído al acantilado. Y ahora sí, último vídeo y acabamos. Look at that face, you saw that. What the fuck? Holy shit. What the fuck was that? I thought she was real. That was real, dude. Hi. The show's funny as hell. She's about to show me the baby, and it's gonna be a crap. You can do it.
Esta es la campaña de una peli, supongo que alguno la habéis visto. Es una campaña para una peli llamada El último exorcismo. En España la estrenó Aurum y One. Ahora es una campaña para Estados Unidos, una peli con muy poco dinero, acabó haciendo 50 millones de dólares de recaudación, no solo por esta campaña, es una campaña que jugaba con algo llamado chat roulette, que es pasado, pero en su momento tenía su gracia. Es un ejemplo de utilizar nuevas redes sociales, nuevas formas de comunicación para hacer marketing, bajo coste, muchas ideas. Copiemos, aprendamos, busquemos nuevos caminos. Gracias.